A todos, les agradezco su presencia esta noche. Hoy tenemos la sesión científica habitual de todos los meses, pero tenemos una sesión algo diferente, ¿no? Em, Previo a la habitual presentación de trabajos, vamos a hacer entrega al primer grupo de títulos de especialista en mastología, luego de que la Sociedad Argentina de Mastología fuera designada, como se comunicó hace un par de meses, por el Ministerio de Salud de la Nación como entidad certificante de la especialidad. Así que vamos a empezar por esa parte. Invitamos entonces a recibir su diploma el doctor Antonio Loruso. Gracias. Para el apoyo. Gracias. Francisco. Un placer, un honor. Bueno, gracias. Puedo ejercer. Bueno, Por falta. gracias. ¿Bajo? Sí, sí, sí. Gracias. Doctor Edgardo Bernardelo. Maestro. A ver, para la foto. Gracias, gracias. Doctor Jorge Novelli. Gracias, querido. ¿Hay que sacar la foto? Bueno, como lo acá estoy. Gracias. Doctor Héctor Daniel Buoto. Doctor Aníbal Núñez de Pierro. Gracias. De tuyo. Doctor Roberto Castaño. Doctor Juan Margosián. Gracias. Doctor Roberto Elizalde. Doctor Jorge Gori.
Grazie. Gracias. Doctor Luciano Casab. Fueron acreditados también y lamentablemente no pueden estar presentes hoy por motivos personales los doctores Federico Coló, Eduardo González y Juan Luis Uriburu. Bueno, la segunda parte de esta sesión, como ya dijimos, diferente a las habituales, será el homenaje a los doctores Antonio Loruso y Edgardo Bernardelo. Como pequeña introducción al tema, les recuerdo que la Sociedad Argentina de Mastología tiene a sus maestros ilustres de la mastología. Ellos son desde el año 2001 los doctores Julio Vicente Uriburu y el doctor José María Gentile. Posteriormente se incorporaron a este selecto grupo en el año 2004 los doctores Emir Álvarez Gardiol, Edgardo Bernardelo, René del Castillo, Antonio Loruso, Leonardo Maclin y Adolfo Mosto. Hace unas semanas, el doctor Jorge Martín presentó una solicitud en la SAM proponiendo homenajear a los doctores Edgardo Bernardelo y Antonio Loruso. Esta propuesta fue aprobada rápidamente por la comisión directiva en forma unánime, pero sin adueñarnos de la idea primaria por la que le agradecemos al doctor Martín, lo invitamos a él a subir primero para realizar la semblanza del doctor Bernardelo. Gracias. Hola, gracias. Buenas tardes. Nos falta la pantalla. Bueno, esta fue la idea que se ocurrió porque los homenajes a la gente hay que hacerlos cuando estamos en la tierra, ¿no es cierto? No después. Entonces, festejar homenajeando a Edgardo, que total lo voy a decir porque ya tiene 89 años, y Antonio, que va a cumplir 92 en noviembre, no podemos dejarlo pasar eso. Así que esto es un homenaje para los dos. Yo voy a hacer una semblanza de Bernardelo y después Roberto Elizalde va a hacer la de Antonio Loruso. Bueno, entonces esto es un homenaje al doctor Edgardo Bernardelo. Capaz que muchos no saben qué quiere decir la T y la S, ¿no? Del nombre de él. Edgardo Tiziano Luis Bernardelo. Nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1935 y cursó sus estudios primario y secundario en la Escuela Mariano Acosta, egresando como maestro en 1953. En el 59 se recibe de médico en la Universidad de Buenos Aires y ya el 1 de agosto de ese mismo año ingresa como concurrente en el servicio de cirugía del doctor Julio Uriburu en el Hospital Piñero, que fue su maestro y guía en la docencia. Su primera matrícula de médico, ¿sí? 16 de septiembre de 1959. Ya siendo médico, ejerció como maestro en la década del 60 durante 7 años en la escuela José María Gutiérrez en el barrio de Parque Patricios. Es decir, a la mañana iba al hospital y a la tarde iba a la escuela como maestro. Entre 1970 y 71 se desempeña como vocal tercero en la segunda comisión directiva de la Sociedad Argentina de Patología Mamaria. No se olviden que la sociedad se fundó en 1967 como Sociedad Argentina de Patología Mamaria y recién en 1975 se le cambió el título como Sociedad Argentina de Mastología.
En 1983 fue asistente general de la obra de Uriburu, La mama, patología maligna. En 1984, miembro honorario de la Academia Argentina de Cirugía y desde el 2008, miembro emérito de la misma. Miembro titular del capítulo argentino del American College of Surgeons, del cual fue presidente también. Desde 1985 hasta su jubilación en el 2003 fue jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Piñero. En 1994 fue distinguido como visitante de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba y en 1995 obtiene por concurso el cargo de profesor titular de cirugía de la UBA. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Mastología en el bienio 1994-1995. Y ese año, en 1995, fue el presidente del quinto Congreso Argentino y segundo Congreso Iberoamericano de Mastología, acá en Buenos Aires. En 1996 fue asistente y colaborador general en el libro de Uriburu, recordamos, de Patología Benigna, 2 tomos. Fue autor de 3 CD-ROOM sobre enfermedades de la mama. Eso es historia, pero bueno, lo hizo, 3. En 1996 fue director de la Escuela Argentina de Mastología. En 1997-98, director del primer curso superior bienal de mastología. Fue coautor del libro Cáncer de mama con los doctores Gerardo Hernández Muñoz y José Pinotti, la primera edición. En el 99 dicta el primer curso satelital interactivo en mastología, auspiciado por la AMA. En el 2001, primer profesor asociado de mastología de la UBA. Voy un poco rápido porque nos corren con el tiempo. En el 2000 crea los encuentros de exalumnos del curso superior que se hacían mensualmente en la... Me equivoqué. Que se hacían mensualmente en la sala de reuniones de la sociedad. Venían algunos grupitos y se charlaba sobre algunos temas y después quedó como ya un curso de siempre, ¿no? En el 2001, bueno, lo que comentó Pancho hace un ratito, se le dio los títulos de maestro ilustre de mastología al profesor Uriburu y a Gentile, y ellos nombraron como especialistas a los 6 que están acá, entre ellos Bernardelo y Loruso, voy a nombrar los que nosotros estamos homenajeando, y ellos fueron los jurados para la determinación del título de especialista a los que se presentaron en los concursos de noviembre del 2001 y abril del 2002. En el 2004, también lo dijo Pancho, en la Academia Nacional de Medicina, Edgardo fue uno de los que recibió el título de maestro de la mastología ilustre. En el 2006 fue el primer curso de diálogos con la SAM, lleva 19 años ininterrumpidos, y fue coautor en el 2007 del libro Cáncer de mama con los doctores Hernández Muñoz, Pinotti y Alfredo Barros, y tuve la gentileza de Dungo de invitarme para escribir los 2 capítulos sobre la historia de la mastología en el mundo y en la Argentina. El 22 de octubre del 2015 fue nombrado padre de la mastología latinoamericana, así se lo denominaron, en el Congreso de la FLAN, en Cartagena de Indias. Y después, en abril del 2016, se le hizo el reconocimiento acá en la sociedad. Algunas fotos de ese momento. En el 2020 es nombrado miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Santa Fe. En el 2021, la Asociación de Mastología de Tucumán homenajea a los grandes maestros de la mastología, Álvarez Gardiol, Bernardelo, René del Castillo y Loruso. Los Álvarez Gardiol y René del Castillo, lamentablemente fallecidos. Y acá vemos algunas fotos de su trayectoria en la mastología. Fíjense, en el 69
tenía 34 años, estaba con Urban y Uriburu en San Martín de los Andes. En Asunción del Paraguay, con Espitalier, Uriburu y Riveros. El comienzo de las imágenes mamarias, ¿sí? Ahí lo vemos a un jovencito, Juancito Margosian, que estaba dando las explicaciones. Acá en Campiñas, con los doctores Pinotti, Uriburu y Espitalier. Estas fotos del primer Congreso Argentino de Patología Mamaria en Buenos Aires. Si alguno reconoce a alguno, hay algunos conocidos. Acá en Campiñas, 1980, miren qué pinta. En Marsella, con el doctor Maurice Espitalier, ¿sí? Ahí también está, que está por acá, el Fonchi Benítez Gil de Rosario. En 1987, en la Asunción del Paraguay. En el 10º aniversario de SEMA Rosario, en 1988. Acá otras fotos. Estas de abajo son en el 25 aniversario de la Sociedad, en 1992. En Saingán, en 2001, que fuimos una banda grande a ese evento. En el 2007, en el 40 aniversario de la SAM. Esto fue el 2 de diciembre del 2010, cuando inauguramos la nueva sede de la sociedad en Marcelo T. de Alvear. No nos olvidemos que antes estaba acá sobre la Avenida Santa Fe. Esta es la sede nuestra. Este es el curso de diálogo 2022. Es nada más para recordar que Dungo, ¿por qué le gusta que los amigos le digan Dungo? Dirigió ininterrumpidamente desde el 2006 al 2020 y nuevamente fue a partir del 2022 en forma presencial. Por eso todavía algunos lo tenemos como a Elizalde y al propio Bernardelo con el barbijo ahí puesto. Acá con su maestro y con su amigo, el doctor Gerardo Hernández Muñoz, es venezolano, fallecido, muy amigo de Dungo. La familia se casó con Alicia el 26 de noviembre de 1960 y se fueron de luna de miel a Bariloche. Y esta, en 1973, en un Torino con la casa rodante La Bollita, se hicieron 12.000 kilómetros y se fueron todo por la costa hasta Ushuaia y volvieron por la cordillera, por el oeste. La familia, sus hijos, sus nietos, varias fotos de la familia. En Pinamar, donde veraneaba casi siempre y jugaba al fútbol, jugaba al vóley y jugaba al tenis. Acá trabajando en su quinta, en la quinta de la Reja, Moreno, se subía arriba de los árboles, arriba del techo, lo sigue haciendo, trabajando en la quinta. Ya, está todo enmascarado, parece un piquetero. El tenis, un deporte que practicó mucho, y ahora Dungo, Boquita, fanático de Boquita. Y por la cara parece que a Boca no le iba bien. Y tan mal le iba que hasta la foto salió media borroneada. Así que bueno. Bueno, este reconocimiento entonces es para una persona que desde hace 65 años se ha brindado con cariño y respeto a la profesión elegida. Querido Dungo, tu compromiso y dedicación son inspiradores para todos nosotros. Formaste generaciones con tu entrega, entusiasmo y compromiso. Personalmente, conocí una persona que tras una imagen seria y a veces distante, hay un ser sensible y generoso, del cual aprendía algo cada vez que lo escuchaba. Mi más profundo respeto y afecto por tus esfuerzos para hacer que cada charla que teníamos fuera agradable y educativa. Gracias por permitirme compartir contigo tantos años de diálogos con la SAM y encuentros de exalumnos. Por cada lección enseñada, por cada momento compartido, gracias, maestro. Maestro de la medicina y de la vida, consejero y amigo. Formar
Más que transmitir conocimientos y experiencias, enseñar destrezas y habilidades, es inculcar en el estudiante o colega en formación actitudes ante la vida, la dignidad de las personas, el trabajo, el estudio y la ética. Este es el verdadero trabajo del profesor. Quienes lo logran serán llamados maestros. Las personas dejan huellas en el camino, los amigos la dejan en el alma. En nombre de la SAM y en el mío propio, te agradecemos la transmisión de tantos conocimientos y experiencia con cariño y desinterés como un verdadero maestro. Y como dijo Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Dungo, vos sos un imprescindible. Muchas gracias. Bueno, basta. Después tiene que volver a subir para terminar con los presentes. Ahora lo invitamos al doctor Elizalde, que va a hacer lo mismo, ¿no? La semblanza del doctor Antonio Loruso. Buenas noches a todos. Agradezco a la SAM por haberme designado para decir unas palabras en reconocimiento a un ser muy querido, no solo para mí, sino para la mayoría de ustedes. No sé si estaré a la altura de lo emotivo que fue Jorge, fue muy linda tu palabra, Jorge. Espero, maestro, estar sí con mis palabras a la altura de lo que realmente significaste en nuestras vidas. Vamos a reconocer a una persona que ya es maestro ilustre de la mastología argentina, maestro de la mastología brasilera y maestro de la mastología latinoamericana. Reconocer no es otra cosa que ver a aquel que nos lleva de la mano, que nos muestra el camino, que nos acompaña, nos contiene y nos enseña. Antonio, una breve semblanza de él, nació en 1932, un 28 de diciembre. Estudió en un colegio público como era de esperar, en ese entonces no había otra forma, y se recibió en la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires. Hablar del currículum de Antonio, realmente podría decir, bueno, me eximo. ¿Por qué? Porque en Argentina no debe haber nadie, absolutamente nadie, que siendo especialista en mastología o ginecología, no sepa quién es Antonio Loruso. Sin embargo, estoy obligado un poco a recorrer los pasos de él y trataré de hacerlo en un tiempo más breve, pero también destacar quién es Antonio como ser humano. Una vocación de vida, una vida de vocación realmente, Antonio. La actuación hospitalaria, como todos, itinerante. Inició su carrera como médico adscripto en el Hospital de Zubizarreta, médico concurrente del Hospital Alvear y luego médico asistente del Servicio de Ginecología del Hospital Pirovano. Sin embargo, su carrera la desarrolla realmente en el Hospital Durán. Es allí donde queda como jefe de división de ginecología y en la Policlínica Bancaria, donde es jefe de unidad de hematología mamaria y jefe de división de ginecología. Es allí donde desarrolla la especialidad tanto de hematología como de ginecología. En docencia, recorrer el camino de Antonio es muy fácil. Fue desde jefe de trabajos prácticos a profesor consulto. Todo el camino, hizo todos los ítems, recorrió todos merecidamente. La formación asistencial y docente ha concurrido a más de 100 cursos, a congresos, ha dictado cursos, nos ha enseñado el camino, como les dije. En publicaciones, ha hecho más de 200 publicaciones y demás actividad. En las sociedades ha participado activamente de casi todas ellas. En las relacionadas con nosotros fue presidente de SOGIVA, presidente de FAJO, presidente de esta Sociedad Argentina de Mastología y actual director del ALSEC. Libros ha escrito como colaborador muchos. Aquí tienen un pequeño recorrido de ellos desde el 85 a 2014. Sin embargo, su obra magna se puede ver en la ginecología de Gori. Aquí lo lindo de la historia es que escribe como colaborador de su maestro, Roberto Gori,
y escribe como coautor con su discípulo más directo, Jorge Gori. Y el tercer capítulo de esta historia, el tercer libro de esta historia, lo escribe en conjunto con quien fuera también uno de sus discípulos más directos, el doctor Roberto Castaño. Premios y distinciones Antonio ha tenido todos. La verdad es que ha recorrido el camino de los premios como si fuera su propia casa. Premios y más premios, reconociéndoles todo el mundo lo que él ponía. Jurado ha participado de cuantos jurados se les ocurra. Fue jefe de servicio, jurado de jefe de servicio, de residencias médicas, de título especialista, de tesis doctoral, de profesor titular de ginecología. Y digo esto con puntual con una puntuación muy especial. Se dice que aquellos que concursan por un concurso de profesor generalmente terminan repudiando o enojados con el jurado. No fue mi caso. Yo no gané el concurso a profesor titular y sin embargo entendí que Antonio había sido muy justo en su elección de quien lo ganó. Antonio fue distinguido con muchos premios. Este me pareció que valía la pena destacarlo. Fue mención de honor del senador Domingo Faustino Sarmiento, con quien tuve el honor de compartir. Equivocadamente el Senado me incluyó en el listado en que otorgaba este premio. Aquí estamos junto con mi señora y él y su señora en el miembro de elección. Sin embargo, este premio es injusto decir que ha sido un premio Antonio. Es un premio compartido, es un premio también, Lucy, que el Senado te dio. Pensar que esto ha pasado, que esto es historia, es mentira. Antonio hoy sigue siendo jurado. Esto que ven a la izquierda es el efectivo o afectivo, es un premio, él participa el jurado, en jurado internacional, en este premio. Y por otro lado, fíjense lo interesante que hoy, con sus casi 92 años, Antonio sigue ganando premios. El premio este RIMA lo puse porque es muy particular. Muy particular. Este premio se lo dan a aquel que ingresa a la red RIMA y busca trabajos para leer, busca actualizaciones. Hoy, a sus 92 años, sigue buscando actualizaciones y estando al día en lo que es la actividad médica. No alcanza con eso, Antonio necesitaba más que eso. Fíjense este detalle. Cursó en la UCA en los últimos 4 años los 4 cursos. Y como él dijo, se recibió que en estos cursos anuales 90 años, estudiando como cualquiera de nosotros, se recibió junto a chicos de 40 años que bien pueden ser sus nietos. Realmente maravilloso y ejemplo de todos nosotros. Uno de los lugares más importantes que uno puede verlo, visualizarlo con la comunidad, es director de la Liga de la Argentina de la Lucha contra el Cáncer. Antonio ha tenido una prolífera y importante difusión a todos los medios. Ha trabajado en esto que es la comunidad, en esto que es la prevención, desde un lugar que habitualmente los médicos desde la ciencia no hacemos. Esta comunicación con la sociedad, Antonio siempre la ha tenido presente. Y además participando, si lo ven por allí, en la caminata Bonn. Se puso una remera y salió a caminar como todos. También, obviamente, una pasión. En su corazón blanquiceleste hay una parte muy importante azulgrana, donde participa de la misma vocación que el Papa. Un espíritu inquieto no se queda ahí. Un espíritu inquieto como el de Antonio no alcanzaba. Buscando la historia de Antonio, un día compra un country. No le alcanza el country con ir al country y disfrutar del fin de semana, sino que además se integra con la gente del country y participa de las actividades, en este caso deportivas del country, pero no le alcanza, sino que también forma parte del consejo del country y hace difusión para el country. Realmente un espíritu admirable y hermoso, hermoso, realmente hermoso. Falta más vida cultural en los country, sí, Antonio, falta. Y vos te ocupaste de producir, de decirlo. La amistad, su gran ingrediente en la receta de la vida. Sin duda. Hoy, recordando, poniendo en nuestra memoria los congresos, no había congreso en que Antonio no estuviera acompañado de Lucy, pero además acompañado del Pato y de Elvira, sus amigos de toda la vida. Me parecía que no podía
no estar acá presente, esta semblanza de la capacidad de afecto y de amistad que tenés, Antonio. Los discípulos son la mejor biografía de sus maestros. Uno podría recorrer en los discípulos la figura del maestro, y aquí puse algunos, faltan muchos, faltan sin duda muchos, pero puse aquellos que por una cuestión contemporánea estamos acá. Sin embargo, siempre Antonio tiene un plus, siempre tiene un plus. No solo fue con sus discípulos, sino que además se encarga y reconoce a cada una de nuestras señoras. Las llama, las reconoce a todas, absolutamente a todas, por su nombre. La verdad, una memoria prodigiosa, pero además un interés especial, Antonio. Gracias de parte de todas. En particular, bueno, de Laura, que hoy no pudo acompañarte. El amor, una vida compartida. Un buen candidato, en la época que los médicos éramos buenos candidatos. Una situación de picaflor no muy claramente comprendida. Una circunstancia, como todas, casual, accidental. Una licencia no permitida que a último momento se da, un casamiento, una cabeza que se mueve y 92 años juntos. Antonio y Lucy se casaron el 28 de noviembre, el mismo día de su cumpleaños. Nunca entendí si era para no festejar el cumpleaños o para festejar y ahorrarte un regalo, Antonio. Una producción, obviamente, formó una familia, el mayor proyecto que tiene una pareja, se formó una familia. Antonio y Lucy tuvieron 6 hijos, 12 nietos y 4 bisnietos. Y obviamente esta producción sigue en marcha, no va a terminar acá. Seguramente iremos para más. No podía, absolutamente me resultaba imposible hacer un reconocimiento a Antonio sin reconocer a quien lo acompaña. Este reconocimiento, Antonio, no es solo para vos, es también para vos, Lucy, porque Antonio no sería Antonio si no fuera por vos. Detrás de cada mujer detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Yo cambiaría esto, porque no es detrás, es al lado de un gran hombre, hay una gran mujer. Así que mis felicitaciones, mi reconocimiento, Lucy, por este acompañamiento, este hombre que los has apoyado para que a su vez nos apoye a todos nosotros. Gracias, Lucy, por eso. Una anécdota, todas las... A ver, en la vida hay anécdotas, seguramente Antonio tiene millones, pero esta anécdota me parecía que se las quería contar. En el 2017, la FLAM decide nombrar a Antonio presidente, perdón, maestro de la hematología latinoamericana. Entonces lo llamo a Antonio y le digo, Antonio, mira, la federación decidió, bla, 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 vamos a Santo Domingo, ahí tendrías que recibir esto y después nosotros nos vamos unos días a Punta Cana. Me dice Antonio, no, pero espera, yo voy a Santo Domingo y a Punta Cana con ustedes. Bueno, sí, Antonio, me parece perfecto, dale. Al día siguiente, como ven acá hay una foto, el que está más a la izquierda, es Claudio Loruso, me llama y me dice, che, mi viejo va con ustedes, por favor, te pido, cuídamelo, cuídenlo, es un hombre grande. Yo, no, sí, quédate tranquilo, absolutamente, no veo por qué no, al contrario, vamos a una playa, después de ahí va a estar all inclusive, va a estar todo bien. Bueno, fenómeno, se quedó tranquilo y nosotros también con la responsabilidad de cuidarlo a Antonio. Eso era casi una obligación moral que teníamos. Eran 200 kilómetros, nos subimos al auto, terminó el congreso, cansadísimos, y estábamos todos casi dormidos. Y el chofer también. El chofer en el medio del camino hizo una maniobra extraña que nos asustó a todos. Antonio, ¿qué hizo? Se bajó, se sentó al lado del chofer y durante todo el camino se la pasó hablando y manteniéndolo despierto para que no nos pasara. Finalmente Antonio nos cuidaba a nosotros. Después, claro, se encargó de cuidarnos también en las comidas, que comiéramos bien. Gracias, Antonio, por cuidarnos. Gracias, Antonio y Lucy, por cuidarnos. Esto es en Punta Cana. Finalmente, este humilde reconocimiento solo refleja un mínimo aspecto de la grandeza del maestro Loruso. He comentado sus cualidades académicas y profesionales, las que han motivado su merecido reconocimiento. Pero desde el lugar de quien tuvo el honor de recibir sus consejos, no puedo dejar de mencionar su estilo de persona,
amable, generoso, mostrando su empatía y preocupación por los demás. Nos trata a todos con dignidad y consideración y sobre todo un ejemplo a seguir en su actividad positiva y esperanzadora de la vida. En nombre de la SAM y en el mío propio le agradecemos al doctor Loruso la transmisión de saberes, experiencias profesionales y personales. Este es nuestro sincero reconocimiento a su fecunda trayectoria de vida, a quien formó generaciones con entrega, entusiasmo, dedicación y buen ejemplo a lo largo de su vida productiva. Con una muestra de cariño y agradecimiento por todo el apoyo y amistad que nos brinda desinteresadamente durante su permanencia incansable. Por enseñarnos a comprender el significado de ser alumnos, por transmitirnos el cariño y respeto que merecen nuestros pacientes. Gracias por tu apoyo durante todo el transcurso de nuestra carrera. Él tiene una frase que me permito repetir: la vida no se hace en borrador. Y es verdad. No podemos reescribir el pasado. Nuestro pasado está y es el que vamos generando día a día. Creo, Antonio, que generaste un pasado maravilloso, por lo menos para nosotros fue realmente importante. Has sido un hombre importante en todas nuestras vidas. Están acá tus discípulos, estamos acá tus discípulos, que solo agradecemos todo lo que nos diste. A igual que Jorge, digo, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan muchos días y son muy buenos. Hay quienes luchan por años y son mejores. Pero están los que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Con respeto, admiración y afecto. Gracias, Antonio. Ya. Para finalizar el homenaje, lo invito de nuevo al doctor Martín y le entregamos tanto al doctor Bernardelo como al doctor Loruso el diploma y el presente correspondiente. Doctor Bernardelo. Claro. Para que nos van a sacar una foto ahí. Perdón. Sí, pero para. Muy bien, venimos a sacar la foto acá, que las chicas nos sacan. Dale. Natal. 13 minutos y 15 minutos. Yo quisiera agradecer, si fuera posible. Los dos, esperá, también creo que... Bueno, esperamos a que suba el uso. Bueno. Antonio. Una subida más. Me separo un poquito. Y el agua, Antonio. y estas también. Pero, bueno, vamos a poder decir un Sí, sí, un ahora, agradecimiento. Sí, van a decir algo. Ustedes dos, ustedes dos. En orden de... El orden. Bajamos. Dale. Bien. Después de lo que he escuchado, no sé si agradecer como doctor Bernardelo o agradecer como Dungo. Tal vez lo quisiera hacer, si me dan 3 minutos, de las dos formas. He agradecido muchas veces a personas, pero nunca he agradecido a instituciones. Y hoy quisiera estos 3 minutos para agradecer a 4 instituciones de mi vida, porque no es solo hoy, es todo lo que uno fue haciendo y le fueron haciendo a uno, por lo cual llega acá. La primera es la familia. Evidentemente, la que me dio la vida, la que me inculcó el trabajo y el estudio, la que formé con Alicia, a la que conocí de una manera accidental el día que entré por primera vez a su casa, y ella era una estudiante del secundario y además estaba vestida de entrecasa. Sin embargo, al año, después de esa primera salida en octubre,
nos dimos la mano y empezamos a caminar por la vida hasta el final. Y ahora con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y quienes los acompañan, hemos hecho una familia aglutinada que se reúne casi todos los domingos si no llueve y que hasta en el veraneo. Después, la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, que ustedes vieron en una fotografía. Estuve ahí 12 años. Cuando entré en el fondo, tenía un gran patio de tierra y de arena, donde no nos dejaban correr porque se levantaba mucho polvo. Pero ahí aprendí lo que era la disciplina. Ahí me enseñaron didáctica, pedagogía, se respiraba docencia. Y una mañana, no me acuerdo si fue de octubre o de noviembre de 1952, di mi primer clase en un aula de techo alto, como eran las escuelas viejas, frente a 30 alumnos. Tenía tan solo 17 años. Después paso al Hospital Piñero. El Hospital Piñero, que cuando llegué en 1959 tenía intacta la caballeriza que guardaba los caballos, que hasta el año 30 aproximadamente tiraban de la ambulancia, seguramente por esas calles muchas más de tierra que ahora, que había en la época antes del 30. Pero ese hospital, y le digo algo a la mitad posterior del salón, me educaron los ojos y me educaron la mano, para poder decidir. No había imágenes, no había agujas que sacaran tejido para poder decidir si este nódulo iba a biopsia por congelación y a biopsia diferida. Y finalmente a la Sociedad de Mama, porque tenía un nombre antes, tiene un nombre ahora, pero para mí es la Sociedad de Mama. Gracias a la Sociedad de Mastología, que conocí ahí sentado en 1967, como están ustedes ahora, pero la que me permitió escuchar 1000 y tantas conferencias, leer 1000 y tantos trabajos y seguir dando 1000 y tantos clases, como es mi pasión, y seguirá siendo, aunque sea así chiquita, mientras pueda. A esas instituciones, no a los hombres, un gran abrazo. Gracias. Bueno, gracias, Edgardo. No va a haber nada más que agradecimientos. Primero a esta casa, ¿no? La Asociación Médica Argentina, que convoca a todos los médicos de nuestra especialidad. Segundo, a la Sociedad de Mastología, que, digamos, fue aquella que nuestros mayores nos indicaron, no, digamos, tuvieron la fuerza y la pasión de transmitir lo que ellos querían. La Sociedad de Mastología, y yo quiero hablar un poco más del presente. La Sociedad de Mastología tiene el reconocimiento entre todas las sociedades, y ahora haber logrado, por ejemplo, entregar el título de especialista de mastología, que antes no existía como especialidad reconocida, es un gran logro, costó mucho tiempo. Y esto tiene implicancia. Hoy en día las redes sociales complican mucho la educación de los profesionales. La sociedad, al instituir el título de especialista, la certificación, la recertificación, hacen que encuentren la comunidad en general a quién recurrir y no muchas veces ponerle un like en Facebook o en Instagram
o en Twitter a aquellos que solo tocan la especialidad de ojito. Es un gran logro. La Sociedad de Mastología, como dijo también Edgardo, mi jefe, que fue el doctor Roberto Gori, fue el que también nos indujo a que este era el camino. Y nosotros lo seguíamos, sentados aquí, en estos lugares, para recibir capacitación. Bueno, quiero agradecer, como dije, a la AMA, a la Sociedad de Mastología, a mi amigo, lo veo aquí, Elizalde, Roberto, a Jorge Martín, con quien todavía tomamos café y comentamos las noticias que nos interesan. Nunca el café solo, puede ser amargo, cortado, pero ahí estamos presentes. Y después recordar, los médicos realizamos una actividad habitualmente asistencial para vivir. Recuerdo que en mi primer trabajo pedí un aumento de sueldo y no me lo concedieron y perdí el trabajo. Digamos, las cosas importantes que recibí en los últimos años, 20 años, uno trabaja y al mismo tiempo puede donar su tiempo, su amor al trabajo, a la especialidad. Hoy, hace 15 o 20 años, LALSE me dio la oportunidad de ser un miembro del equipo que todavía, digamos, hace mucho por la comunidad. Gracias, Sociedad de Mastología, gracias a su presidente, que no solamente capacita, sino cuida a la sociedad, sabiendo que los médicos tienen que ser capacitados por instituciones acreditadas para lograr profesionales acreditados. Gracias, Pablo. Cuidado. Bueno, antes de continuar con los trabajos, les agradecemos a todos los participantes del homenaje y fíjense cómo el doctor Bernardo y el doctor Luso nos siguieron educando y formando con sus palabras de recién, así que gracias nuevamente. Bueno, convocamos ahora para el primer trabajo, se titula Radioterapia Intraoperatoria, Alternativa de Tratamiento en Cáncer de Mama Temprano, del Centro de Mastología de Rosario, de los doctores Vildosa, Benítez Gil, Tavares, Benítez Gil, Álvarez Gardiol, Alvarado, Soso, Latuada, Micheri, ya te dejo, pero son muchos, Sarancone, Renier, Muñoz, Carbone y Traglia. Buenas noches, mi nombre es Carla Vildosa, formo parte del grupo de trabajo del Centro de Mastología de la Ciudad de Rosario. Hoy voy a proceder a la lectura del trabajo científico denominado Radioterapia Intraoperatoria, Alternativa de Tratamiento en Cáncer de Mama Temprano. A modo de introducción, la técnica de irradiación parcial acelerada de la mama es una técnica que se basa en la irradiación al lecho tumoral, está orientada a pacientes de bajo riesgo, abreviando el tiempo total de tratamiento a 4 o 5 días o incluso a una única sesión. El paradigma de esta técnica se basa en que la mayoría de las recidivas del carcinoma mamario se dan en la cercanía del lecho tumoral previo y la incidencia de segundos tumores no es mayor que en la mama contralateral que no se trata. Esta técnica incluye la radioterapia intraoperatoria o IORT, que se basa en una única dosis de radiación entregada en el acto quirúrgico. Se puede administrar utilizando electrones o rayos X de baja energía, acortando la duración total de tratamiento, siendo una alternativa a la radioterapia tradicional. El objetivo del presente trabajo fue comparar los resultados obtenidos de pacientes que presentaron cáncer de mama temprano y que recibieron radioterapia intraoperatoria
respecto de las que recibieron el tratamiento estándar de cirugía conservadora más radioterapia externa, durante el periodo de enero de 2018 a junio del 2022. Bueno, fue un tipo de estudio descriptivo, retrospectivo, analítico y observacional que utilizó la base de datos institucional como principal herramienta de análisis. Se realizó un análisis de seguimiento con evaluación de recaídas si las hubiera según su localización. Además, se procedió a hacer un análisis demográfico con datos de acceso a centros de radioterapia según su lugar de origen, la presencia o ausencia de un centro de radioterapia en su localidad y la distancia al centro más cercano. Como variables analizadas se utilizaron edad del diagnóstico, tipo histológico, grado y tamaño tumoral, estatus axilar, inmunistoquímica, tipo de tratamiento de radioterapia utilizado, adyuvancia posterior y complicaciones postquirúrgicas. Se analizaron y compararon un total de 136 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, en su mayoría mayores de 60 años, con tumores menores de 3 centímetros, receptores hormonales positivos y estatus axilar negativo. Como vemos en el gráfico, un total de 79 pacientes recibió cirugía conservadora más radioterapia externa, esto representa un 58% de la muestra, y 57 pacientes, el 42% de la muestra, recibieron radioterapia intraoperatoria. La edad promedio al diagnóstico en las pacientes que recibieron radioterapia intraoperatoria fue de 67.8 años y en las pacientes que recibieron radioterapia externa de 68.8 años. El subtipo histológico más frecuente en ambos casos fue el tipo ductal, en el 75% de las pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria y en el 42% de las pacientes que realizaron radioterapia externa. El grado histopronóstico más frecuente para pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria fue grado 1 en el 42% de los casos, y en las pacientes que realizaron radioterapia externa fue grado 2 en el 51% de los casos. El 77% de las pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria presentaban un inmunofenotipo luminal A, al igual que el 75% de las pacientes que realizaron radioterapia externa. El tamaño tumoral promedio en las pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria fue de 12.8 milímetros y en las pacientes que realizaron radioterapia externa de 15.7 milímetros. En todas las pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria se realizó biopsia de ganglio centinela con un método de marcación, siendo el promedio de ganglios centinelas resecados de 2.5, y en las pacientes que realizaron radioterapia externa, el promedio de ganglios resecados fue de 2.7. En 7 pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria, esto representa el 12% de la muestra, presentaron ganglios centinelas positivos, con un ganglio centinela positivo en el 8.7% de los casos y 2 ganglios centinelas positivos en el 3.5%. En las pacientes que realizaron radioterapia externa, 13 pacientes, esto representa el 17% del subconjunto muestral, presentaron ganglios centinelas positivos, con un ganglio centinela positivo en el 12.6% de los casos y 2 o más ganglios centinelas positivos en el 3.8%. El 86% de las pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria, esto representa el 86% de la muestra, realizaron dosis completa de 2000 Gray, entregada en el lecho quirúrgico, y 14% de ellas solo bus del lecho mamario de 1000 Gray con radioterapia externa posterior, 7 pacientes por axila positiva intraoperatoria y 2 pacientes por lesión a focos contiguos. En cuanto a las pacientes que realizaron radioterapia externa, 49 pacientes, esto es el 63% de la muestra, realizaron radioterapia estándar y 26 pacientes, esto es el 32%, realizaron radioterapia hipofraccionada. En 4 pacientes no se pudo obtener el dato del tipo de radioterapia realizada. En cuanto a la adyuvancia posterior a la cirugía, en el 90% de las pacientes que realizaron IORT se pudo obtener el dato del tipo de hormonoterapia recibida. En 37 pacientes, esto representa el 64% de la muestra, recibieron tamoxifeno, y 15 pacientes inhibidores de aromatasa. En las pacientes que realizaron radioterapia externa, 31 pacientes, 39% de la muestra recibieron tamoxifeno, y 23 pacientes, 23%, 18 pacientes recibieron inhibidores de aromatasa. En 30 pacientes no pudimos obtener el dato del tipo de hormonoterapia recibida. De las 57 pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria, 10 presentaron alguna complicación postquirúrgica que se detallan en el gráfico: necrosis grasa, hematoma sin drenaje quirúrgico, infección en la herida y seromas, todas ellas resueltas con tratamiento médico ambulatorio. Y de las 79 pacientes que realizaron radioterapia externa, 20 presentaron algún grado de radiodermitis, siendo radiodermitis leve en el 19% de los casos, 15 pacientes, y radiodermitis moderada en 5 pacientes. En cuanto al análisis demográfico, el 61% de las pacientes reside en una localidad en donde no se encuentra disponible un centro de radioterapia,
con una distancia promedio a recorrer de 108 kilómetros hasta el centro más cercano. En cuanto al promedio de seguimiento de las 57 pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria, en el periodo evaluado fue de 20 meses, con un desvío estándar de 15.3 meses, y en las pacientes que realizaron radioterapia externa, en 66 pacientes se pudo obtener el dato entre la fecha de la cirugía y la fecha del último control, teniendo un promedio de seguimiento de 29 meses con un desvío estándar de 14.2 meses. Durante este periodo de seguimiento, en las pacientes que realizaron radioterapia intraoperatoria, se obtuvo una recaída locorregional en la mama ipsilateral, con un tiempo medio de la recaída de 39 meses. En las pacientes que realizaron radioterapia externa, una paciente tuvo una recaída en la mama con un tiempo a la recaída de 51 meses. Haciendo un análisis actualizado de los datos que presentamos en el 2022, actualmente se llevan realizados 76 procedimientos de radioterapia intraoperatoria, con un promedio de seguimiento de 6.2 años y 2 recaídas locorregionales en mama ipsilateral con una recurrencia del 3.5%. Para evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los tiempos de sobrevida, se realizó un test de log-rank con un valor de P de 0.69, se concluyó que no hay diferencias significativas en el tiempo de sobrevida. Esto significa que el tipo de radioterapia no influye en el tiempo de sobrevida. Pasando a la siguiente sección, este trabajo propuso comparar la técnica de IORT respecto de radioterapia externa a fin de ponderar las tasas de recurrencia local. En este apartado, lo que interesa es relacionar estos hallazgos con estudios precedentes que sirvieron como parámetro para la investigación. En la bibliografía mundial hay 2 trabajos randomizados prospectivos sobre radioterapia intraoperatoria, Elliott y Tarshit A, los cuales voy a mencionar porque a partir de ellos se pudieron extraer la mayor cantidad de datos para la aplicación de esta técnica. El ensayo controlado randomizado de Elliott se presentó en el 2013 en el Instituto Europeo de Oncología de Milán, con 1.305 pacientes evaluadas, que comparó radioterapia intraoperatoria con electrones, con radioterapia externa, en pacientes con cáncer de mama en sus estadios iniciales. Presentaba criterios de selección específicos, pero hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados que no se consideraron ni estatus de receptores hormonales ni subtipo histológico. Presentaba 12 años de seguimiento con recurrencias locorregionales a 5 años del 5.4% versus 0.8% a favor del grupo de radioterapia externa, sin diferencias en sobrevida global. Este ensayo permitió entonces comprender que es posible un tratamiento con una sola dosis de radioterapia, tener en cuenta que incluyó a pacientes de mayor riesgo de recurrencia que hoy en día no serían candidatas para realizar este tipo de radioterapia, concluyendo que IORT podría ofrecerse a pacientes seleccionadas con bajo riesgo de recurrencia local. Quiero hacer una mención del conjunto de criterios utilizados para seleccionar pacientes aptas a recibir irradiación parcial acelerada de la mama. En nuestra corte de estudio se utilizaron las propuestas por las guías de ASTRO y ESTRO. ASTRO divide a los grupos en grupos apropiados para realizar APBI por fuera de ensayos clínicos, grupos en los que se podría utilizar pero con precaución y grupos en los que no sería apropiado realizar esta técnica. ESTRO, en cambio, divide en grupos de bajo y alto riesgo, donde estaría contraindicado utilizar esta técnica. Ambas sociedades utilizan los mismos factores a evaluar. El protocolo Tarshit fue publicado en 1999, su reclutamiento comenzó en el 2000 y terminó en el 2012, es un trabajo de no inferioridad que comparó Tarshit y IORT versus radioterapia externa en base según recurrencia local y supervivencia a largo plazo. Es un estudio prospectivo, internacional, multicéntrico, abierto, randomizado de fase 3, que incluyó a 32 centros en 10 países diferentes, con 2.298 pacientes evaluadas, que realizaron cirugía conservadora y se randomizaron a Tarshit y IORT versus radioterapia externa. Presentaban criterios de selección específicos y en pacientes que presentaban márgenes libres menores de 1 milímetro o carcinomas ductales in situ mayor del 25%, y algunos centros también incorporaban pacientes con G3, ganglios centinelas positivos o invasión linfovascular, se suplementaba con radioterapia externa. Gracias a este ensayo puede utilizarse con seguridad el boost en el lecho mamario para pacientes que no pueden completar radioterapia intraoperatoria con dosis completa, que en la serie de Tarshit fue del 27% y en nuestra serie fue del 14%. Utilizando esta técnica, utilizándola como orientada al riesgo, en el caso de que se suplementa con radioterapia externa en pacientes que presentan factores patológicos predefinidos de alto riesgo que se descubren en la histopatología final. Con un seguimiento de 29 meses, se registraron tasas de recurrencia local del 3.3% en las pacientes que recibieron radioterapia intraoperatoria, sin diferencias en el seguimiento a 8.6 años.
Como mencionábamos anteriormente, en nuestra serie las complicaciones relacionadas a IORT se dieron en el rango del 18%, son comparables al ensayo Target. Este ensayo lo que presentó fueron toxicidades grado 3-4 más altas que en el resto de los grupos, en las pacientes que realizaron radioterapia externa. Como resumen, bueno, acá hay un cuadro que está en nuestro grupo de trabajo, nuestra corte de trabajo, comparada con Elliot y Target. Solamente mencionar, bueno, nuestras pacientes, la mayoría fueron mayores de 60 años. En el grupo Elliot hay que tener en cuenta que el 51% de las pacientes tenían menos de 60 años. Los tamaños tumorales promedios todos eran menos de 3 centímetros. El grado tumoral más frecuente en nuestra corte de estudio fue G1, en los demás ensayos G2. El estado de los márgenes libres, teniendo en cuenta que en Target las pacientes que tenían márgenes menos de 1 milímetro se suplementaba con radioterapia externa. El estado de los ganglios axilares en su mayoría negativos. En nuestra corte de estudio, el 12% de las pacientes presentaban ganglios centinelas positivos. En el ensayo Elliot, el 27% de las pacientes presentaban ganglios centinelas positivos y en Target el 21%. En cuanto a los receptores hormonales, el grupo Elliot, el 50% de las pacientes eran luminales B. El tipo de radioterapia usada, bueno, en nuestro grupo de estudio se utiliza radioterapia entregada con electrones, al igual que el grupo Elliot, y en Target rayos X de baja energía con el sistema Intrabeam. Los seguimientos a 6.2 años en nuestro trabajo, 12.4 años en el grupo Elliot, y en Target 8.6 años y recurrencias del 3.5%, 11% y 2.1%. Como conclusiones, según los datos presentados, esta técnica presenta un bajo riesgo de recurrencia, utilizando radioterapia intraoperatoria como parte del tratamiento conservador en pacientes que cursan su enfermedad en estadios iniciales. Dichas tasas de recurrencia son comparables al grupo de radioterapia externa de pacientes que tienen similares características clínico-patológicas evaluadas. Los beneficios en la elección de radioterapia intraoperatoria incluyen menor tiempo de tratamiento, menor exposición a entornos médicos y bajas tasas de complicaciones. La posibilidad de recibir el tratamiento en una sola dosis muestra una mejora en la accesibilidad, evitando el traslado diario o incluso modificar temporalmente el lugar de residencia. En todos los casos, la paciente, junto al acompañamiento del equipo de salud, deberán decidir si los beneficios de la radioterapia intraoperatoria superan los riesgos de dicha técnica de tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Comentamos o discutimos el trabajo de la doctora Vildosa. Ahí pide el micrófono. Felicitaciones. Gracias. Yo te quería preguntar si han hecho alguna comparación de la radioterapia intraoperatoria a radioterapia externa, porque acá vos hablas de comparación con volumen total, porque la bibliografía dice que son equivalentes y tiene la radioterapia externa algunos beneficios, como que conoces ya el estadio final, los márgenes, los ganglios y demás, porque acá la radioterapia intraoperatoria termina siendo un boost cuando tenés que irradiar toda la mama y a lo mejor esa paciente no tenía indicación de boost. Sí. Y además condiciona que tenés que hacerlo, la herida sobre el tumor para poder hacer la radioterapia intraoperatoria, que en la radioterapia externa, la ABBI externa, vos pones los y irradias esa zona y también tiene el beneficio de menos días. Entonces, no sé si hay alguna experiencia han hecho para comparar ABBI con radioterapia externa con la IORT. No, no, la verdad que no. Nosotros buscamos, todavía en la bibliografía no hay trabajos que comparen IORT con APBI, pero sí, dentro de los beneficios tenemos 5 días de tratamiento con APBI que se compararía con radioterapia intraoperatoria. Sí, tal cual, coincido. ¿Algún otro comentario o aporte de los presentes? Bueno, yo también te felicito, creo que es muy interesante. La mayoría no hace esas comparaciones porque es raro que haya grupos que hagan todo, ¿no? Por ahí ustedes seleccionaron esta técnica y es válida, pero bueno, las otras también son válidas, ¿no? Todas son para grupos muy seleccionados. Sí, pacientes de muy bajo riesgo. Sí, incluso las guías, tanto de Astro como de Estro, casi todas tienen 2 versiones que se fueron relajando un modificando, poquitito sí. y ustedes en la comparación que está muy buena, por ejemplo, en el tamaño eligen la más beneficiosa, la de los 3 centímetros, ¿no? Eso fue por, digamos, selección de ustedes, Sí. son las propias.
Perfecto. Bueno, ¿ni un otro comentario? Bueno, te felicito. Gracias. Bueno, y el último trabajo, hoy tenemos dos, no los clásicos tres, es el de cirugía de masculinización de tórax en el varón trans del Hospital Naval Pedro Mayo, de los doctores Seche, Boxart, Finkenstein Viegas, Tosiano y Castaño. Buenas noches. Bueno, como dijeron anteriormente, voy a hablar de nuestra experiencia en la cirugía de masculinización de tórax en el varón trans. Como introducción, vamos a definir que varón trans es aquella persona cuyo sexo asignado al nacer es femenino, pero se autopercibe con el género masculino. En 2012, en Argentina, se sancionó la Ley de Identidad de Género, que habla del derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género autopercibida y el acceso a una salud integral, tanto a tratamientos hormonales como quirúrgicos, sin requerir autorización judicial o administrativa, únicamente con el consentimiento informado de la persona. La presencia de la glándula mamaria en la mayoría de los hombres trans genera un enorme disconfort, llevándolos a la realización de la cirugía mamaria como primera elección en comparación con otras cirugías de reafirmación de género. La cirugía de masculinización de torso implica eliminar todo el tejido mamario, el exceso de piel, la reducción y reposición del complejo areolar pezón y la obliteración del surco submamario, logrando la remodelación del contorno torácico con el objetivo de conseguir un resultado masculinizante. Contamos con diferentes técnicas quirúrgicas, la elección de la misma va a depender de las características morfológicas y de las mamas del paciente. Es importante evaluar la elasticidad y exceso de la piel con el propósito de conseguir estéticamente el mejor contorno posible y asimismo un tórax masculino con el menor número de cicatrices y complicaciones. Nuestro objetivo fue evaluar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes sometidos a cirugía de reafirmación de género. Describir las técnicas quirúrgicas más utilizadas en nuestro hospital, analizar las complicaciones asociadas a la cirugía, evaluar el grado de satisfacción del paciente sobre su imagen corporal. Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo, los datos se extrajeron de las historias clínicas digitalizadas de nuestro servicio, se estudiaron 30 pacientes sometidas a cirugía de masculinización de tórax durante el periodo comprendido entre junio del 2018 y junio del 2022. Ninguno de los pacientes había sido sometido a cirugía genital, siendo la cirugía mamaria el primer procedimiento de reasignación de género. Previo a la intervención quirúrgica, los pacientes debían contar con ecografía mamaria y mamografía de control. Se analizaron las características de los pacientes, la técnica quirúrgica empleada, las complicaciones, los resultados postoperatorios y las correcciones estéticas secundarias. Se evaluó el grado de satisfacción de los pacientes con respecto a su imagen corporal, clasificando en muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho. La elección de la técnica quirúrgica se basó en el tamaño de la mama, la ptosis y la elasticidad de la misma. Contamos con diferentes técnicas quirúrgicas, la mastectomía periareolar está limitada en mamas de pequeño tamaño, con areolas pequeñas y buena elasticidad de la piel. La mastectomía periareolar con resección cutánea tipo round block se limita para pacientes con mamas pequeñas con poca elasticidad de la misma o mamas de mediano tamaño con buena elasticidad de la piel. Y con respecto a la mastectomía con injerto libre de pezón, se prefiere mamas que son voluminosas o con ptosis importante. Como resultados, obtuvimos que la media de edad fue de 25 años, el 96.6%, es decir, 29 pacientes recibió hormonoterapia y se solicitaba suspender la misma un mes previo a la intervención quirúrgica. Las técnicas quirúrgicas más utilizadas fueron la mastectomía con injerto libre de complejo areolar pezón en un 80%, la mastectomía con resección cutánea tipo round block en un 13.3% y la técnica periareolar en un 6.6%. Se observaron complicaciones en el 26.6% de los pacientes. Tuvimos 3 pacientes con necrosis de complejo areolar pezón, 1 con la técnica periareolar y 2 con injerto libre de complejo areolar pezón. 2 pacientes cursaron con hematoma posterior a una mastectomía periareolar, de los cuales una requirió reintervención quirúrgica. Y un solo paciente
cursó con una infección posterior a una mastectomía con injerto libre de complejo areolo-pezón que resolvió con antibiótico de forma ambulatoria. La corrección estética fue necesaria solamente en una paciente que presentaba excedente de piel luego de ser sometida a una cirugía técnica periareolar. 2 pacientes presentaron hipertrofia de cicatriz. El estudio diferido del tejido mamario resecado informó glándula mamaria sin patología en el total de los pacientes, y ninguna de las internaciones se prolongó más de 24 horas. Entre los 90 y 120 días posteriores a la cirugía se realizó una encuesta valorando el grado de satisfacción en base a su imagen corporal. De los 30 pacientes sometidos a cirugía, el 86.6% de los pacientes contestó a la encuesta. Obtuvimos un 73% de los pacientes refirió estar muy satisfecho, el 15.3% refirió estar satisfecho y el 11.5% poco satisfecho, de lo cual uno lo atribuyó a la necrosis del complejo areola-pezón. Y no tuvimos ningún paciente insatisfecho con el resultado. Como conclusión, la cirugía de masculinización de tórax en el hombre transgénero es un paso muy importante en el proceso de reasignación de género. Contamos con pocas publicaciones sobre el manejo quirúrgico en el varón trans. Muchos autores coinciden en lo que realmente determina la elección de la técnica quirúrgica es el exceso de piel más que el volumen mamario. Tanto Berry como Escobar concuerdan en su trabajo que la técnica más utilizada fue la mastectomía con incisión transversal con injerto libre de areola-pezón. Por otro lado, Monstri hace referencia a que la presencia de cicatrices mínimas es garantía de un resultado exitoso. Otros autores hacen hincapié en que las técnicas quirúrgicas que llevan incisiones de menor tamaño son más difíciles de llevar a cabo, con un resultado cosmético menor y con mayor riesgo de complicaciones. De acuerdo a la bibliografía actual, las complicaciones postquirúrgicas se ven en un 6 o un 21% de los casos y pueden llegar hasta un 35%. El porcentaje de complicaciones varía según los diferentes autores. Berry, por ejemplo, da a conocer un 11% de complicaciones en su trabajo, y por otro lado, Donato y el grupo escandinavo informan una tasa de un 33%. Las complicaciones posoperatorias más frecuentes son el hematoma, la necrosis parcial o total del pezón, infección de la herida quirúrgica y los seromas. Las reintervenciones pueden darse por exceso de piel, asimetría o hipertrofia de la herida. El grupo, liderado por Escobar, detalla que es más frecuente que las correcciones secundarias se observen en mayor medida en aquellos pacientes en los que se utilizó la técnica concéntrica circular y en menor medida en la mastectomía con injerto libre de complejo areola-pezón. El deseo de cambio de imagen corporal es tan marcada que es inusual que los pacientes transgéneros se encuentren insatisfechos con su imagen corporal posterior a la cirugía. Los resultados estéticos insatisfactorios se deben a diferentes factores posoperatorios, como las infecciones, los hematomas, la necrosis de pezón, las cicatrices muy grandes que cursen con hipertrofia de la misma. Con la elección de la técnica quirúrgica adecuada, acorde a cada paciente, disminuyen las complicaciones y mejoran los resultados estéticos. Como conclusión, la cirugía de masculinización de tórax está asociada a un alto grado de satisfacción, logrando un impacto positivo en la vida de los pacientes. Más allá de tener en cuenta el deseo del paciente, lo importante a la hora de realizar estas intervenciones es evaluar el volumen mamario, la tosis y la elasticidad de la piel. Hoy en día se presentan a la consulta cada vez más pacientes trans con el deseo de cambiar su imagen corporal. Esto determina la importancia de conocer el manejo de esta población y los posibles tratamientos que aumenten la satisfacción personal que se merecen. Muchas gracias. Bueno, abrimos la discusión también o los comentarios o las experiencias de cada uno en estos temas. Gracias. En general estos pacientes van a utilizar hormonas masculinas. La pregunta puntual sería en que correspondiera los controles imagenológicos que se deberían hacer, por favor. Los controles imagenológicos que se realizan en pacientes que están cursando con hormonoterapia son los mismos que una mujer cis: mamografía y ecografía mamaria. Y una pregunta, ¿esto se hace en un hospital público o el hospital? No, ¿O dónde lo hacen? en el Hospital Naval. Sí, bueno, es del Estado. ¿Quién paga esto? Y en realidad nosotros... Digo, porque hay prioridades en la vida, cuando hay cáncer y qué sé yo, por eso.
Sí, obvio que hay prioridades en la vida, pero bueno, tienen estos pacientes de alguna manera están cubiertos legalmente a solicitar este tipo de intervención y las obras sociales tienen que avalarlo de alguna La manera. ley es muy clara en eso. A partir del 2012 que salió una ley que es la verdad que es ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo. Dice que tanto el subsistema de salud privado como público y los de subsistemas de obras sociales, que es donde estaría el Hospital Naval, si bien el Hospital Naval obviamente es del Estado, no se atiende cualquier paciente, no es un hospital público, tenés que tener obra social. Lo paga la obra social, lo paga la prepaga, lo paga el sistema público. Obviamente, a diferencia quizás de un hospital público, nosotros tenemos prioridad sobre la enfermedad, sobre el cáncer de mama, pero están en espera estos pacientes y si vieron es hasta el 2022 y el 2020 obviamente por razones obvias no se operó, cada vez más tenemos pacientes transgénero varones y los que son no binarios. ¿Han visto ya con este número, digamos, chico, pero para esto importante de casos que reciben una derivación específica por conocerse, que ustedes ya encaran este tipo de tratamientos en forma habitual? Sí, sí, sí. Hemos contado con derivaciones y mismo los mismos pacientes, como de alguna manera están dentro de un círculo, ¿sí? En contacto con otros pacientes transgénero, nos vienen derivados de los mismos pacientes. ¿Y lo hace todo el servicio de mastología o mastología. participa en una colaboración de cirugía? Obviamente que de las otras especialidades que están en relación con el tema, sí, pero en cuanto a lo quirúrgico de cirugía plástica. No, por el momento no, solamente servicio de mastología. Lo comenzó realizando nuestro servicio. En su momento, cirugía plástica no quería participar tampoco de este tipo de cirugías, por lo cual se mantuvo dentro del servicio de mastología. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, finalizamos. Entonces, gracias. Gracias.